Bueno, yo en la iglesia, yo soy un anciano, soy anciano de la iglesia también, soy director de la Sociedad de Jóvenes y soy también encargado de equipo de sonido. Y también el encargado de las participaciones especiales en los cantos y entre todos esos campos. Así que hoy para mí es un privilegio de poder estar con ustedes y esperemos que no sea la última vez, ¿verdad? Y también estoy tomándome un receso el día de hoy, ¿verdad? Esa es una buena bendición. A veces el ajetreo de la vida, el cansancio, la presión, ¿verdad? A veces decimos, híjole, quiero tirar la toalla. No me van a dejar mentir, a veces ha llegado eso a la mente, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, a veces decimos, híjole, no puedo más. Pero el Señor te dice, aquí estoy. Amén. Nada ni nadie te va a apartar del amor que Amén. yo te tengo. Amén. O sea, para honra y gloria de Dios, Gloria a Dios. nada ni nadie. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, ¿acaso hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Más que vencedores somos sobre todas estas cosas, por medio de aquel que nos salvó, por lo cual estoy seguro, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, no, ni lo presente ni lo futuro, ni lo alto ni lo profundo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada ni nadie podrá separarnos, su amor nos fortalece más y más. Si hay tempestades, vientos y huracanes, en ti confiaremos, Señor. Nada ni nadie podrá separarnos, su amor nos fortalece más y más. Si hay tempestades, vientos y huracanes, en ti confiaremos, Señor. Qué hermoso es saber que el Señor está de nuestro lado. Y dice con que pasen por tribulaciones, por conflictos, peligro o espada. Dice que seremos más que vencedores por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Nada ni nadie podrá separarnos, su amor nos fortalece más y más. Si hay tempestades, vientos y huracanes, en ti confiaremos, Señor. Nada ni nadie podrá separarnos, su amor nos fortalece más y más. Si hay tempestades,
huracanes, en ti confiaremos, Señor. En ti confiaremos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo seremos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? Amén. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Gracias, hermanito José. Bueno, hermanos, creo que nos trajo un gran mensaje. Ya vienen nombramientos. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Cuántos? Dígame uno de los que dijo que él sirve en su iglesia. Anciano. ¿Y luego? ¿Y luego? Sonido. ¿Y luego? Movimiento. Falta uno. Sociales. Así que ya saben, hermanos, vienen nuevos nombramientos. No hay que agarrar uno, hay que agarrar 4. ¿Y quién es el que les paga? El que mejor paga el Señor, ¿verdad? Bueno, mira, un gran ejemplo. Así que ahora sí vamos a agarrar ya. Cuando se van, dejan 4. Pero vamos a agarrar de a 2, pues, para no agarrar 4. Bueno, qué bueno que estamos bien y felices, ¿verdad? Y gozosos. Ok, allá no va a haber pretexto. Un gran ejemplo vino esta mañana de bendición. Le vamos a dar el tiempo al pastor Omar. No lo conocen, pero aquí está el pastor Omar Soto. Mientras se los presentamos, él está con nosotros. Casi cada cuarto sábado el pastor Omar Soto está con nosotros. Así que otra vez está con nosotros y le damos las gracias a él por regresar a esta iglesia, pastor. En lo que él empieza su predicación, Gerson va a poner una introducción de su tema del pastor y nosotros vamos a bajar. Síganse gozando. Hola niños, Cuéntanos la historia de Jonás. Sí, la historia de Jonás. claro que sí, pongan mucha atención, escuchen. Voy a contar una historia, pongan mucha atención. A Jonás esto sucedió, se le pidió predicar la palabra de Dios y él prefirió escapar. Halló una nave muy grande que salía para Tarsis, pagó y al barco subió, pensó que así podía hacer escapar de la presencia de Dios. Mas Jehová levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad. Los marineros clamaban, cada uno a su Dios. Sentían miedo y temor, todos atemorizados, echaron la suerte cayó en Jonás, tomaron pues a Jonás y lo arrojaron al fondo del mar. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, Moisés se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, Moisés se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez y en su angustia clamó, mas yo con voz de alabanza ofreceré el sacrificio, diré lo que prometí. Al ver Jehová que Jonás arrepentido clamaba, le dio otra oportunidad, con su poder ordenó y el gran pez. Niños, ¿y qué creen que pasó? Pues el gran pez lo vomitó. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó.
sucedió? Nínive fue la ciudad a la cual Dios envió a Jonás a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Ya están aquí los primeros niños, mira, para la película. ¿Está ya? ¿Le gustó? Mientras le doy al muchacho que me dé chance de tener la computadora aquí a la mano. Es el desafío de cada sábado cuando predico en distintas iglesias. ¿Qué enseño nuevo a una congregación que ha escuchado de Jonás a lo largo de tantos años? Si eres adventista, toda la vida has escuchado al menos una vez al año un sermón sobre Jonás. Y ahora, ¿qué nuevo les voy a decir yo? Este cantito de Felipe Garibo me encanta porque prácticamente cuenta toda la historia, ¿verdad? Todo el concepto lo tiene ahí y no es difícil. Les prometo que les voy a enseñar algo nuevo. ¿Ustedes creen que van a aprender algo nuevo hoy? Sí. Amén. ¿Amén? Eso es importante. Hasta ahorita no he fallado mis promesas. Cuando le hago una promesa a alguien se la cumplo. Y le llamo yo a mi esposita, son las promesas de honor. Si das la palabra, tienes que cumplir. ¿Saben que se ven tan bonitos ustedes desde acá? Y le doy gracias a Dios de haber venido. Ayer tuvimos un día difícil por el asunto clínico de la vista y nos estresa un poquito. Gracias. Ahí. Muy bien. Y no es fácil cuando estamos luchando con la vista y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y ya ven que a mí me gusta lo visual. Y ahora qué bueno que tenemos esta tecnología para que no solamente les entre por el oído el mensaje, les entre por la vista. Muchas veces, en el caso mío, se los he dicho muchas veces, a mí me entra por la vista el mensaje. Por los ojos me entra un mensaje. Y por eso me encanta que se ven bien bonitos. Pero mi esposita se ve encantadora hoy. Por eso me enamoré de ella y me casé, ¿verdad? Es que me entró por los ojos. Así que aprendí una gran lección. Hay que mostrar a las gentes también que oigan y vean. Así es de que, ¿estamos listos? Señor, te pido una bendición para el mensaje de esta mañana, que a través de este mensaje tú puedas hablar al corazón, a la conciencia de la congregación de Moreno Valley. Yo sé que tú has ungido mis labios, pero también te pido que unjas los oídos del oyente, para que juntos podamos recibir tu palabra, ponerla en práctica y aprender algo nuevo también. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer esta cita que saqué del libro de escuela sabática que se tocó cuando estudiamos yo creo que hace como 10 años el libro de Jonás. Nos tocó estudiar en la escuela sabática y el libro auxiliar lo escribió el pastor Davidson, llamado el libro Visto desde adentro, y dice: una cosa es profesar creer en Dios y otra muy diferente es ser capaz de aceptar su mandato a realizar una tarea desagradable. Es bien bonito y bien fácil cuando Dios te manda a hacer algo agradable. Lo hacemos con un gusto, pero una tarea desagradable no es fácil. No es fácil. Lección número 1. A Jonás no se lo tragó una ballena. Quede bien claro, he ido a muchas iglesias, han venido a mis iglesias a dar temas, desde pastores hasta buenos laicos, y he escuchado que desde el púlpito dicen: y cuando la ballena se tragó a Jonás. Lección número 1, la ballena no se tragó a Jonás, ninguna ballena se tragó a Jonás. Así que es una pregunta de trivia. ¿Qué pez se tragó a Jonás? A, una ballena. No, sería Jonás fue tragado por una ballena. A, falso. B, verdadero. ¿Cuál pondrían? Falso. Es imposible que una ballena se hubiera tragado a Jonás, porque las ballenas tienen una tráquea muy angosta. Ellos comen plancton, un pescadito muy pequeño y una alga muy pequeña. Enorme el pez, pero tráquea muy angosta. Ahora, Dios pudo haber permitido que se lo tragara una ballena,
pero en el Mediterráneo hay un enorme pez llamado cachalote con una tráquea enorme. Los estudiosos creen que ese es el tipo de pescado, de ese gran pez que se tragó a Jonás. Ahora, ¿dice la Biblia que se lo tragó un cachalote? Tampoco, pero es muy probable que sí. No podemos categorizar cuando la Biblia no es específica, nada más deja el mensaje implícito, pero no digamos que Eva se comió una manzana y que una ballena se comió a Jonás, porque eso no lo dice la Biblia. Tengamos mucho cuidado en no decir que la Biblia dice algo que no dice, pero sí podemos afirmar los mensajes implícitos. ¿Se acuerdan que les decía otra vez? Un mensaje implícito está ahí en la Escritura, está implicado, aunque no lo abre, no lo dice explícitamente, pero implícitamente está en el mensaje. Bueno, solamente sabemos que un gran pez se tragó a Jonás. Grábese bien. Si ya nos quedamos con eso y lo reaprendimos bien, ya enseñé algo, pero todavía tengo muchas cosas nuevas que enseñarles esta mañana. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenca fértil del Medio Oriente. Es la cuenca del Valle de Sinar. Ustedes observan el mapa, pues bueno, el arca de Noé quedó atascada en una área de las montañas de Arad arriba, y desde ahí empezó nuevamente la población, desde la población postdiluviana, de donde estamos nosotros, ¿no? Y entonces se expandió en esta zona muy fértil. Es muy fértil por los ríos Tigres y Éufrates, que le dan mucha vegetación, y esta zona que es la Canaán, la Palestina actual, esta es una zona que Dios le dijo a Abraham que era una zona que él cuidaba, que no necesitaba regarse ni trabajar la tierra porque era cuidada por Dios. Dios regaba esa tierra. Entonces, una cuenca muy fértil, muy importante. ¿Y por qué les señalo esa cuenca? Porque los llevo a Génesis capítulo 10, si abren sus Biblias por favor. En Génesis capítulo 10, en la historia, los nombres son a veces aburridos, pero a mí me fascina leer las genealogías porque me marcan un punto histórico bien importante, y a mí me fascina la historia, me encanta la arqueología, y sobre todo porque la Biblia nos arroja muchos datos arqueológicos e históricos que la autentifican como un libro que tiene autoridad. Además, Jesús habló de Jonás. Muchas personas dicen, no, Jonás fue un mito. No, en Génesis es un mito. Debajo de la nueva versión Torres Amat, la Biblia católica por excelencia, hay una nota de pie de página hecha por Juan Pablo II que dice que el libro de Génesis no es literal, es metafórico, es de parábolas, de leyendas, pero que no es literal. ¿Se imaginan? Cuando Jesús hace referencias al Génesis, en muchos pasajes está mostrando y diciendo que hay autoridad histórica en esos escritos, que no es una mera metáfora, no es una mera ilustración. Bueno, en Génesis capítulo 10, versículo 6, iniciamos una línea de descendencia muy importante. ¿Se acuerdan que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet? Aquí venimos la línea de Cam. En una serie que tengo sobre los dinosaurios, toco el tema del arca de Noé y menciono que Cam entró al arca sin estar convertido, solo convencido. De los 8 que se salvaron, había uno que estaba bien convencido que tenía que estar dentro del arca, pero no estaba convertido. Y la evidencia es que a través de Cam surgió una nueva población que odió a Dios. No solamente se opuso, odió a Dios. Los filisteos. No, Cam. Los filisteos vinieron mucho después de Cam. Y lo podemos ver en la línea. Pero Cam, acuérdense que nada más eran Sem, Cam y Jafet. No había pueblos, no había naciones. No existía nadie más que 3 tipos con sus esposas y Noé y su esposa, que no se mencionan los nombres de ellas, pero sí de los hijos, Sem, Cam y Jafet. Solo había 8. Y de esos 8, Cam entró al arca, sufrió el tiempo que estuvo en el arca, y cuando se abrió el arca y vio su tierra destruida, más odió a Dios. Y vamos a analizar el detalle. Miren, versículo 6 dice que los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Solo tuvo 4. Ven que de los descendientes de Cam vinieron los cananeos, toda la franja que muchos años después iban a ser naciones perversas que Dios iba a desechar, entre los cuales también están los filisteos, que no eran cananitas. Los filisteos eran griegos. Bueno, entonces no existía Grecia, pero eran griegos que conquistaron esta zona y se establecieron ahí. Eran
eran una nación marítima y se establecieron en la zona de Canaán, los filisteos. Por aquí tenemos a esos 4 hijos. Y nos brincamos al versículo 7 que dice que de los hijos de Cus se menciona Seba, Havila, Sapta, Rama y Sapteca. Interesante. Cam tuvo 4, Cus tuvo varios más, pero me llama la atención. Dice los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Pero no menciona a un hijo muy importante, sino que se le da un lugar muy especial en el versículo 8. Dice, y Cus engendró, ahí viene ahora los nietos de Cam. Cus engendró a Nimrod. Y a Nimrod se le dedica no solamente una línea, no solamente su nombre, no solamente se le refiere. A Nimrod se le explica y dice, este llegó a ser el primer poderoso en la tierra, versículo 9. Fue vigoroso cazador delante de Jehová. Joelito, tú que vas a estar estudiando teología y que vas a tener acceso al hebreo, si es que te permiten estudiar en hebreo, vas a darte cuenta que la palabra vigoroso en hebreo, vigoroso cazador delante, el delante de no es alguien que está enfrente de, sino alguien que está en contra de, un opositor. Es bien interesante que este fue vigoroso, valiente, cazador en contra de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso, se repite, vigoroso cazador delante o en contra de Jehová. Entonces ya tenemos una referencia de que hay un tipo que ya se plantó en contra de Dios. Y miren qué poderoso fue. Dice el versículo 10 que fue el comienzo de su reino. Es decir, este señor no solamente fue un tipo renombrado, construyó un imperio, un reino, entre las cuales dice estaban sus ciudades, Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar, el valle de Sinar. ¿Ven? El fundador fue Nimrod. Y dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. Y el 11, y de esta tierra salió para Asiria, hacia el norte, hacia el mar Negro. Y ahí estableció Nínive, Rehoboth y Calam, más ciudades. En lo que iba en ese recorrido hacia el norte, levantó más un imperio. Es fácil leerlo, pero era un imperio con ciudades importantes. Y el capítulo 11 de Génesis nos presenta la historia de la torre de Babel, es decir, el establecimiento de una ciudad que se construyó en una de las ciudades del imperio de Nimrod. Entonces Nimrod era el bisnieto de Noé, el nieto de Cus, el nieto de Cam, hijo de Cus. Cus realmente ya había, históricamente se encuentran que Cus había construido ya parte de ese imperio, pero Nimrod fue un hijo más hábil, más vigoroso, más diestro, y amplió muchísimo más el imperio que ya su padre había establecido. Y él realmente fue el que estableció el imperio y levantó más ciudades, y Babilonia fue una de esas que estableció una gran ciudad. Esa torre no era una simple torre, esa torre era una ciudad en sí misma que quería ser construida en honor a los dioses que no era Jehová. Nimrod enseñó que él era inmortal y que cuando él muriera realmente no iba a morir, sino que su alma, ahí empezó la idea griega, fue babilónica inicialmente, de que el alma vivía dentro del cuerpo y era inmortal, y que cuando el cuerpo de Nimrod muriera, su alma iba a inmortalizarse en la estrella más importante del cielo, de la cual dependía todo el universo, decía él, la estrella llamada Sol. Y entonces empezó la adoración al Sol, que más tarde se conoció como el mitraísmo. La adoración al Sol estaba compuesta de liturgias. Toda religión tiene una liturgia. Aquí nosotros tenemos una liturgia cuando oramos, cuando recogemos los diezmos, cuando hacemos nuestra actividad. Hay cierta liturgia, cierto formato que se sigue. Bueno, la liturgia del culto al Sol establecido por Nimrod, ahí empezó la adoración al Sol. Implicaba vestimentas. Si tú eras adorador del sol, tenías que tener una vestimenta que te identificara. Hoy en día, los atuendos que se utilizan son estéticos. La gente se pone un aretito, se pone un collar, se pone un anillo, se pone joyas, por estética, pero en el origen no fue ese. Todos esos ornamentos no eran estéticos, eran símbolos de identidad. Y si tú no te identificabas con el culto al sol, entonces ibas a ser sacrificado al sol.
Entonces la gente se llenaba de ornamentos. De ahí es por eso que en el Génesis vemos, y a lo largo del Nuevo Testamento vemos, Antiguo Testamento vemos que cuando Dios llama a un reavivamiento a su pueblo, lo primero que les dicen, quítense los atuendos. Y entonces se quitaban sus aretes, se quitaban sus joyas y los enterraban o los quemaban. ¿Por qué? Porque eran símbolos de identidad de un culto que no era a Jehová. Entonces Dios dice, vamos a reavivarnos, vamos a darles una herencia, quítense todo lo que los identifica con un culto que no es hacia mí, quítenselo. Por eso es que la iglesia adventista sigue ese delineamiento. Nosotros no usamos atuendos que representan símbolos de identidad, no los usamos ni por estética ni por identidad. En el caso nuestro, por ejemplo el mío, la iglesia adventista del séptimo día hace unos años atrás aceptó el anillo y lo hizo oficial, porque en varios lugares del planeta, somos una iglesia mundial, no usar anillo matrimonial es un conflicto social terrible. Y para que la iglesia no tuviera ese conflicto social, permitió que los esposos usaran anillo. Yo en lo particular, como vivo en Estados Unidos y aquí ese asunto cultural realmente no es un problema, no lo es en Alemania, lo es en Argentina, lo podría ser en España. Muchos misioneros adventistas tenían que usar anillo porque tenían muchos problemas en el asunto social, pero en Estados Unidos no fue. Pero la Asociación Norteamericana aceptó el anillo. Yo me casé y a mi esposa nunca le entregué el anillo. Algunos nos cuestionaron, nosotros no usamos anillo. ¿Por qué? Porque para mí el anillo es un símbolo de identidad al culto al sol. Si usted lo quiere usar está bien, no es problema mío, ni es un asunto de salvación, créanlo. Los ornamentos no son un asunto de salvación, pero sí son un asunto de identidad. Y yo prefiero identificarme con el Dios que dijo, quítense esos atuendos. Amén. Hoy en día la iglesia adventista del séptimo día, usted entra, va a una iglesia, he ido a iglesias, mi esposa es testigo. De repente no sé si la persona es visita o es adventista, porque traen atuendos por todos lados. Y una vez, porque somos bien bocones los predicadores, se me ocurrió comentar. Ay, hermanos, a veces tenemos que guardar algunos comentarios. Se me ocurrió comentar que pues las hermanitas eran visitas y qué bueno, porque pues ya había prospectos para bautismos y nada, que ya eran adventistas. Y se me enojó la iglesia. No se me enojaron nada más ellos, se me enojó la iglesia. Perdón por eso. No es mi deseo lastimar a ninguna susceptibilidad humana, simplemente es comentar que realmente esta es la verdad. Los atuendos se usan por estética, pero son de origen pagano y para identificarte con un culto que no es el que nosotros tenemos. Nosotros adoramos al creador de los astros, no a los astros en sí. Amén. Y todo eso representa la adoración al sol, a la luna, a los astros. Todos los atuendos que se usan, joyas, brazaletes, anillos, todo tiene una representación simbólica. Hay mucho que recortar y hablar sobre el asunto, pero ahí les dejo ese detalle nada más. Cuando Nimrod murió, su alma supuestamente se inmortalizó en el sol. Cuando su esposa Semiramis murió, enseñó lo mismo al imperio. Mi alma se va a inmortalizar en la luna. Y entonces empezó la adoración al sol, a la luna. El hijo de ellos, el famoso Tamuz, que algunos saben que está en la historia, cuando lo asesinaron y lo echaron al río, hecho pedazos, su alma se inmortalizó en la estrella más brillante del cielo, que es Venus. Y entonces continuó un sistema de adoración estelar, se adoraban a los astros. Y Dios condena eso en muchos de los libros proféticos del Antiguo Testamento, lo condena. Es más, Job dijo, yo no levantaría, le pido perdón a Dios si en algún momento levanté mis ojos y lancé un beso a los astros, cuando no debo, porque era el famoso beso a los astros. Se creía que las estrellas eran los ojos de los dioses que vigilaban y regían el universo. Yo ya les enseñé en 2 sermones la grandeza del universo, que no son dioses, son estrellas brillantes, constelaciones y posiblemente lugares universales habitados por seres superiores a nosotros y todos gobernados por un solo Dios, por Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios que tú y yo venimos a adorar y a venerar esta mañana. Amén. A ese Dios sí adoramos. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Jonás? Bueno, miren, este mito de Nimrod, el originador de todas estas leyendas, porque son leyendas y mitos que se convirtieron en historia,
y que lo llevamos todavía en nuestros atuendos. Bueno, cuando Nimrod murió, lo arrojaron al mar. Y entonces se creyó que Nimrod, como era inmortal, él resucitó a través de un pez. Y entonces se empezaron a encontrar representaciones de un medio hombre y un medio pez. No es un sireno, es un medio hombre y un medio pez. Pero de ahí vienen lo de las sirenas, que son las diosas. Entonces, esta es una gráfica real, auténtica, un dibujo del dios Oanes, el dios pez de Babilonia. ¿Por qué Babilonia tendría un dios pez? Porque su fundador fue representado como un medio hombre y medio pez. Y esta es una representación o alegoría del misterioso regreso de Nimrod del mundo de los muertos, y siempre fue representado como medio pez y medio hombre. Interesante. Ahora, en la cultura hindú, ustedes saben que cuando vino la detención de la construcción de la torre, Dios esparció a toda esa gente, se llevaron la cultura a todos esos lugares y llegó a la India. En la India encontramos, por ejemplo, el dios Vishnu, que es es un pez dorado que emerge y lo adoran como el dios Vishnu. ¿Qué tiene que ver el dios Vishnu? Ahora no vean los detalles del templo, porque este es el dios Vishnu, un pez dorado que emerge, dorado, sol, pez, dios, lo adoran como un dios. Y esa es una entrada de un santuario. No vean los detalles porque está lleno de figuras muy grotescas, de mucha orgía, porque la orgía, la expresión de la fuerza sexual del hombre asociada con los astros y con la adoración a las criaturas y no a Dios, trajo como resultado que la expresión sexual fue la máxima expresión de adoración en la antigüedad. A eso le metías música y entonces era... La orgía realmente es una expresión de culto. Hoy en día es una grosería sexual, una aberración sexual, pero en la antigüedad era una expresión de culto. Miren, en Egipto se adora a Isis, la diosa pescada, la diosa del Nilo, y siempre se le representa con un sol y una media luna creciente, es decir, la asociación de los antiguos oráculos sagrados del paganismo. Nos vamos a Grecia y a Roma, la cultura avanza, se extiende, pero se contagian, los conceptos se van jalando. Aquí tenemos a Poseidón o Neptuno, el dios de las profundidades de los océanos, y llama la atención porque siempre es dibujado con un trinche. El trinche, si ustedes lo observan, ese tenedor gigantesco tiene dos tipos de rayos, uno de recto y uno ondulado. En la historia antigua era representación también de la sexualidad humana, de la fuerza de la sexualidad humana, que el rayo derecho implica la fuerza masculina y el rayo ondulado es la fuerza femenina, y es una mezcla de filosofías y de ideas, como dice Pablo en Romanos 1, que cayeron en la degeneración moral. Pero aquí tenemos al gobernante de las profundidades del mar, el gran Poseidón. Bueno, Layard, uno de nuestros profesores y de los mejores arqueólogos, historiadores que ha tenido nuestra historia, estudió mucho este asunto y encontró unas gráficas en un templo asirio de los sacerdotes asirios. Y observan el detalle. Ven el rostro del asirio de perfil con su gran barbota y tiene un atuendo en forma de pescado, una mitra, un sombrero, un gorro en forma de pescado, y si ustedes observan en la parte de arriba se ve un círculo que es el sol. Eran adoradores del sol, eran representantes, eran los sacerdotes. Estamos hablando ya de una Babilonia cientos de años después de la de Nimrod. Esta es la Babilonia de la época de Daniel. Esta es la Babilonia más de la época de Daniel. Es la Babilonia que se convirtió en Medo-Persia, que conquistó a la Babilonia, pero que fue Babilonia por un tiempo hasta que se hizo Medo-Persia. Entonces, esa cosita que tiene en la mano derecha era un cilindro donde tomaban agua, como era el dios pez, bendecían a la filigresía con el agua bendita.
que rociaban bendición con agua bendita. ¿No lo han visto ustedes eso en la iglesia popular hoy en día? Y uno dice, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, mi hermana un día fue con una amiga a una celebración y ella nunca había ido a un servicio católico romano. Y pues mi hermana estaba en todo menos en misa, ¿verdad? Cuando de repente, ¡ay! ¿Quién me anda salpicando? No se dio cuenta que pasó el sacerdote con la cosita tirando agua bendita y ella no se dio cuenta. Pues para la gente quieren ser rociados con agua bendita. Mi hermana no se dio cuenta ni sabía de ese detalle y empezó a gritar quién la andaba salpicando. Fue una anécdota risible y cómica. Pero es interesante que los sacerdotes paganos representados como medios peces en los relieves de piedra de los templos asirios muestran claramente que la historia no se equivoca y la Biblia nos advierte de no seguir las prácticas de los cultos paganos, porque nosotros adoramos y veneramos a Dios. Miren este dibujo interesante. Gabón, el dios pez, claramente pintado con su mitra y su atuendo. ¿Qué tiene que ver ese atuendo de pescado? Bueno, ahora ya sabemos que así se representaba a Nimrod, el fundador de este culto que ha permeado la religión y el pensamiento humano a lo largo de casi 5,000 años de historia. Y se había quedado. ¿Dónde más lo hemos visto? Con Cibeles, la diosa de Asiria. Hoy en día, después se conoció como la Gran Diana. Antes era Cibeles. Aquí vemos el uso de las mitras universalmente usadas en el catolicismo por muchos papas y cardenales y obispos, y no existe ningún origen cristiano para este símbolo. La mitra tiene su origen en los misterios antiguos del este o de Babilonia, pero le da autoridad. Era un símbolo de autoridad. Mira, aquí está lo que le decía de Cibeles, la diosa de Asia y de Siria, también usando una mitra episcopal. Le daba autoridad. Impresionante cómo es de que la iglesia popular mantiene también ese mismo perfil, y los líderes de la religión católica usan la mitra. Una persona me dijo, y yo no sabía por qué al Papa le ponían ese sombrerote. Con este tema digo, ahora ya entendí de dónde viene eso. Yo no entendía por qué se lo ponían, porque recuerden que la iglesia católica apostólica romana históricamente, vista desde los historiadores, no es una iglesia cristiana. Se le llama una iglesia neobabilónica, y muchos sacerdotes todavía hace 20 años no se declaraban como cristianos. Decían, los cristianos fueron los que se apartaron y tienen que volver, son los protestantes, nosotros no somos cristianos, nosotros somos católicos apostólicos romanos. Pero hubo una corrección en el vocabulario desde arriba y ahora sí dicen que son cristianos. Pero no, la iglesia apostólica católica romana es más babilónica que cristiana, porque sigue mucho de sus enseñanzas y de sus liturgias. No estoy atacando a nadie que es católico, estoy señalando las prácticas que el romanismo católico ha establecido a lo largo de la historia y se ha permeado más por la cultura babilónica que por la Biblia. Ahora regresemos a Jonás y hagamos todas las conexiones, ¿les parece? Muy bien, Jonás capítulo 1, versículo 3. Dice este texto, y hay 4 verbos interesantes. Aquí, Joelito, tú puedes predicar un buen sermón porque tiene la estructura homilética que a todo pastor nos gusta. Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿A dónde? A Tarsis. Como siguiendo a Tarsis es huir de Dios. ¿Por qué? Porque se le pegó el pensamiento pagano. Los paganos pensaban que los dioses tenían dominio sobre territorios. Así que si Jehová es el Dios de Israel, yo me voy lejos y de eso me alejo de Jehová. No, muchacho. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dijo David. Bueno, huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y luego dice, descendió a Jope. Cuando huimos de la presencia de Dios o pretendemos huir, entramos en un camino en descenso. Y luego dice que halló una nave que partió para Tarsis y pagando su pasaje. Cuando huyes de la presencia de Dios o pretendes huir y entras en un camino en descenso, siempre vas a pagar el precio, y muchas veces es carísimo, pagando el pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Cuando pretendes huir de Dios y entras en un camino en descenso y empiezas a pagar el precio, terminas lejos de Dios. Y esto es bastante grave. Miren estas 4 definiciones que nos ayudan a entender un poquito el cuadro de Jonás. No voy a estudiar el Jonás como se los han enseñado otras veces, porque quiero dejarles historias y lecciones importantes. Número 1, no fue tragado por una ballena. Número 2, Jonás tiene una conexión enorme con el origen de las religiones antiguas. Su nombre significa mensajero, paloma. Tarsis significa la voluntad humana, es a donde yo quiero ir, a donde yo quiero estar. Nínive es la voluntad de Dios, es a donde Dios te dice que debes estar. Las tormentas son problemas y dificultades muchas veces utilizadas por Dios para llamarte la atención a regresar a sus caminos. Y el gran pez es definitivamente la providencia. Muchas veces nosotros nos sentimos tragados por un gran pez, pues gloria sea a Dios, porque es la providencia que Dios utiliza para traerte a sus caminos. Siempre va a ser. Ahora, las causas de la desobediencia podríamos decir que son 3. Número 1, temor. Número 2, prejuicios. Y número 3, falta de algo. ¿Temor a qué? Cuando Dios le dijo a Jonás, vas a ir a predicar a Nínive, ¿qué pasó en la mente de Jonás? ¿Quién era Nínive? Nínive era un imperio, era una ciudad del imperio asirio. Los asirios habían conquistado, en tiempo de Jonás ya habían conquistado a Israel. Y los asirios fueron conocidos, debo decirlo, como un pueblo cruel, sanguinario. Y habían tratado con una crueldad sanguinaria a Israel. A los cautivos los tomaban, los latigaban, que sangraran, que quedaran vivos, les arrancaban la piel. Y en carne viva les echaban sal. Y disfrutaban viéndolo sufrir. Cuando Jonás vio el cuadro, dijo: yo predicarle a Nínive, esos desgraciados que nos trataron tan mal, ¿por qué les tengo que ir a predicar a ellos? Son unos malditos, no los quiero, los odio. ¿Por qué Dios me manda a predicarles? No, yo me voy para el otro lado. Era un temor auténtico. Pero muchas veces nuestros temores auténticos nos apartan de la voluntad de Dios. Y vienen los prejuicios, los rencores, las experiencias pasadas. Y empezamos a odiar a los hijos de Dios. En lugar de hacer algo por ellos, hacemos algo en contra de ellos. Y luego finalmente la número 3, ausencia de vocación ministerial. Es decir, Jonás realmente no tenía ganas de hacerlo. No tenía esa vocación. Él prefería hacer cualquier cosa antes que predicarle a sus enemigos. Tenía 3 razones humanamente lógicas y razonables para desobedecer a Dios. Pero pregunto, ¿hay alguna razón lógica para desobedecer a Dios? Quizás lógica sí. Nuestra mente dice sí, pero no espiritual. Y esta es una guerra espiritual. Porque estas son las 5 implicaciones de desobedecer a Dios. Número 1, te va a alejar de Dios. Número 2, vas a ir en camino descendente. Ya lo dijimos en Jonás 1:3. Número 3, tiene un precio y es siempre muy costoso. 4, siempre hay pérdidas. Me va a costar, pero es una inversión. No. Cuando vas en contra de la voluntad de Dios y lo desobedeces, todo precio es pérdida. Aquí no inviertes para ganar. Aquí siempre vas a perder. Y número 5, vas a terminar en una tragedia en tu vida. Va a haber tragedia. Va a haber tragedia. Leo estas citas muy interesantes sacadas de autores que han escrito acerca de Jonás. Dice: cuando hemos desobedecido, cuando hemos tratado de escapar de la convicción que Dios nos ha producido, cuando Dios ha dicho una cosa y nosotros hacemos otra, eso podría haber sido también el fin para nosotros. A veces no nos damos cuenta que puede ser nuestra última elección. Todos los días decidimos cosas, chiquitas o grandes, pero no nos damos cuenta que decidir algo en contra de la voluntad explícita de Dios puede ser nuestra última decisión.
Puede ser que Dios haya estado lidiando contigo y diga, te voy a dar una chance más. Y decides mal. Y Dios diga, ¿sabes qué? Como dijo con Israel, hasta aquí. Les di 490 años, hasta aquí. No van a ser más mi pueblo. Individual sí, como pueblo nunca más. Israel no es más el pueblo de Dios. Eres tú. Es la iglesia. Soy yo. Es triste, pero amén por ello, ¿no? Porque nos alcanzó la gracia. Amén. Pero cuidado con las decisiones que tomamos sabiendo que vamos contra la voluntad de Dios. Dice, Dios no está obligado a seguir tratando con nosotros. Especialmente cuando arruinamos las cosas o cuando cometemos errores en grande. Sin embargo, aunque su amor es demasiado grande para comprenderlo, Él sigue trabajando con nosotros a pesar de nuestros errores repetidos y mayúsculos. Yo no sé quién eres tú ni qué tipo de errores estás cometiendo. Yo no lo sé. Ni me quiero meter en eso. Solo sé de los míos. Y muchas veces en la vida he quedado con la cara al suelo. Lo que hago. Y tengo que tomar fuerza para volverme a levantar. A veces me levanto con rencor, con odio, porque siento que se me ha tratado con injusticia. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez Dios te ha dicho que hagas algo? Te lo dijo a través de su Biblia, a través de un predicador, a través de un libro, a través de algo o de alguien, y tú dijiste, no. Les voy a dar un ejemplo, y en esto se va a identificar la hermana Rosy. ¿La puedo usar como ejemplo, hermana? Ya lo usé. Porque a ella le encanta mucho el área de salud y admiro lo que estás haciendo, Rosy. Como adventistas se nos ha enseñado muy bien la gran lección del régimen de salud. Es uno de los pilares de la doctrina. Se nos dice qué comer, se nos dice qué no comer. Es una doctrina bíblica. Pero cuando tenemos ganas y apetito y antojo, nos vale gorro, disculpen como lo digo, nos vale un cacahuate. No los vamos a comer, no los vamos a beber. Y nosotros sabemos que no debemos hacer eso, pero nos los metemos a la boca. Y al rato, le metes buena comida, pero un volumen, que ese es mi gran pecado. Puedo comer sano, pero le meto como si fuera mi último día de comida. No sé si voy a comer mañana o pasado, así que yo no le meto hoy. Aún, ¿qué es la temperancia? Abstenencia total de lo malo y uso moderado de lo bueno. ¿Uso moderado? O sea, sabemos. Yo les estoy diciendo algo enfrente de ustedes que es un problema. El apetito humano es un problema. Por eso el problema del pecado, Satanás hizo, con el apetito cayó Eva, con el apetito quiso que Jesús cayera. No, Satanás no pudo. Jesús tenía hambre, Eva no. Eva tenía todos los árboles y cayó con un fruto. Jesús tenía hambre, no tenía comida y venció en el apetito. Amén. Donde el hombre cae, el Señor triunfa. Amén. Amén. Mira, aquí hay otras citas. Estas dicen, ¿qué pasaría si todo lo necesario para que Dios nos desechara fuera un gran error de nuestra parte? Estás a un error de que Dios diga, hasta aquí voy a aguantar contigo. A pesar de que Jonás rechazó a Dios, Dios no lo había rechazado. Dios lo siguió. Dios te sigue a ti también. No importa cuán insistentemente lo hayas rechazado, no importa cuánto huyas de Él, es un eterno enamorado que te buscará hasta conquistarte. Amén. Y no hablemos de eso porque los hombres y las mujeres sabemos que es estar enamorado. ¿Lo sabes? Si no te has enamorado, prepárate, porque te destroza el alma, te mueve el alma, te mueve todo. Dios está enamorado de ti. Amén. Y va a insistir sin violar el libre albedrío. Pero Dios es soberano. Vamos a ver esto ahora. En el libro, lo escribió el pastor Ismael Castillo, fue mi profesor de homilética, el actual rector de la Universidad de Montemorelos. Libérate, dale una oportunidad al Espíritu Santo. Dice, muchas veces nos parece estar acorralados en medio de tantas pruebas y dificultades. Llegamos a sentirnos incompetentes, nos dan ganas de abandonar la carrera y huir a un lugar donde nadie nos conozca y así olvidar nuestra misión.
porque nos enfocamos en nosotros. Ay, yo me quiero ir a donde nadie me conozca. Ay, cómo me rechazaron en este lugar, no me valoran. Me quiero ir al final del mundo. Doquiera que tú vayas, estás tú. A veces el problema no es la gente, somos nosotros. Y a donde vayas, te llevas el problema. Y muchas veces nuestra experiencia espiritual nos rendimos, y así es como muchos adventistas se han rendido. Es que he orado, me he consagrado y vuelvo a caer. No puedo ser un buen adventista, mejor me salgo. Bueno, 7 veces cae el justo Y y vuelve a 7 veces se levanta, hermanos. porque Jehová lo sustenta. Camino a Cristo. Página 100. El pecado tiene un costo elevado. ¿Cuánto cuesta el pecado? Es elevado. Jonás pagó su pasaje con dinero, pero casi terminó pagándolo con su vida. El pasaje a Tarsis prometía un boleto solamente de ida a la libertad, pero terminó con una aterradora tormenta. Aquí yace la trampa del pecado. Promete escapatorias, pero arruina vidas. Solo la confianza en Dios puede hacernos navegar con seguridad a través de las tormentas del pecado que nos azotan. Amén. ¿Hay algún pecado que te está azotando en la vida? Porque pues aquí venimos todos bien santitos, pero yo no conozco, yo no soy el Espíritu Santo. Yo solamente sé cuáles son los problemas con que yo tengo que enfrentar y vencer. Cada pecado en nuestra vida se convierte en una verdadera tormenta, dice el Camino a Cristo. Apartarse de la comisión divina condujo a Jonás a una jornada descendente. Eligió, y no estoy hablando de hacer obra misionera, estoy hablando de no hacer la voluntad de Dios que tú sabes que tienes que hacer. Eligió conscientemente ir en dirección opuesta a la que Dios quería que fuera. No dijo, ay, ¿cómo es que me ando para Tarsis? Es que no iba para allá. Agarré el boleto equivocado, qué raro, no me fijé. No, fue consciente. Rechazó deliberadamente las instrucciones que Dios le dio. Tarsis es un símbolo de los lugares distantes a Dios. Cuando nos apartamos de los caminos del Señor, siempre iniciamos una jornada en descenso. Y tenemos una hermosa promesa en Isaías capítulo 30, versículo 21. ¿Qué nos dice? Claramente nos dice: entonces oirás en tus oídos, a tus espaldas, una palabra que diga: este es el camino, andad por él. No vayas a la derecha, no vayas a la izquierda, mantente en el camino. ¿Quién dijo yo soy el camino? ¿Se acuerdan? Jesús. No dijo yo soy un camino, no dijo soy una alternativa de vida, no soy una alternativa para tus problemas emocionales. No, soy la alternativa, soy el camino, no hay otro. Ese es el camino al que apunta Isaías. Es un mensaje cristocéntrico. No hay otro camino, no hay alternativas. Cuando Dios te dice algo, es el camino a seguir. No le busques alternativas. ¿Cuántas veces le has metido la mano a la caja de galletas que estaba prohibida y tu conciencia de niño te dijo: ah, pero mi mamá me había dicho que no, ¿verdad? ¿Cuántas veces estás haciendo algo que tú sabes que está mal y volteas para ver si te están mirando? Y lo haces. El chico que está copiando en los exámenes, ¿se han dado cuenta? La pose. Yo he sido alumno y he sido maestro, así que sé cuáles son las poses del que copia. Casi siempre se empieza a rascar la cabeza y empieza a hacer movimientos de fricción y sus ojos empiezan a bailar y empiezas a anotar y obsérvalo nada más. Se hace como el que nada y por acá tiene las respuestas anotadas, ¿no? Lo que le llamamos en la escuela el acordeoncito, ¿verdad? Empieza a ver que tiene acá, donde puede, o empieza a ver al compañero que sí sabe, despistadamente a ver qué contestó. Las típicas escenas. Sabe lo que está haciendo, ¿por qué no de una vez? A ver, ¿qué estás poniendo? Es que yo no me la sé. No. Uno cuando sabe que está haciendo mal, se escabulle como zorro, porque sabe que está. No digamos que el pecado nos está engañando, porque hoy en día pecamos conscientemente, como Jonás conscientemente pecó, y oímos la voz que nos dice: ¿por qué estás volteando para los lados? Cuando alguien va a hacer algo malo, siempre voltea para todos lados.
Voy a contar esta pequeña anécdota. Cuando éramos estudiantes, y yo estaba bastante chico, ni siquiera estaba yo en la secundaria, o sea, todavía no se sentía lo que las testosteronas producen en los jóvenes. Pero recuerdo que el pastor, y voy a decirlo, el pastor Samuel Smith nos decía: chicos, jóvenes, él quería que fuéramos unos jóvenes consagrados, realmente santificados. Decía: cuando ves a esa chica hermosa que te mueve todas tus emociones, tu primer mirada es natural, es espontánea, pero la segunda mirada es pecaminosa, porque ya la miras con lujuria. Entonces los estudiantes nos dábamos cuenta, nos gustaban las chicas, y nos decíamos: mírala nada más una vez y no le quites la mirada, porque la segunda mirada es la pecaminosa. Así es que nos clavábamos a la morrita y no le quitábamos la mirada. No voy a hacer que la otra mirada, y dice, en la primera mirada se iba todo, pues. Pero, o sea, jugábamos con el pecado, porque así somos los jóvenes. Nos encanta jugar con el pecado, pero sabemos, camino a Cristo, ninguna cosa es demasiado grande para que Él, Dios, no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Y yo ya les enseñé en 2 sermones ese enorme universo que Dios sostiene con su mano, en la palma de su mano. Y sigue diciendo: ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer. Si estás batallando con un problema, con algo que tú sabes que no es la voluntad de Dios, pónselo en sus manos. No hay nada que Él no sea capaz de resolver y ayudarte en ello. Patriarcas y Profetas dice: Dios había enviado esta tempestad para captar la atención del profeta. ¿Para qué son las tempestades? Wake up, hey, ¿a dónde vas? Aguas. Captar la atención del profeta. La tormenta tenía un propósito redentor. Ay, Señor, no quiero problemas. ¿Por qué estos problemas? El diablo me está... No siempre es el diablo. Las tormentas se las manda Dios porque tiene propósitos redentores. Si no hubiera habido tormenta, no hubiera habido pescadote gigante que se lo comiera, ¿cierto? Dice: lo peor que Dios podría haber hecho hubiera sido permitir que Jonás escapara. No se le dejó continuar mucho tiempo en su huida insensata. Este texto me impactó, porque ¿y la voluntad y el libre albedrío? ¿Que no tengo yo derecho de elegir? Y si quiero elegir ir en contra de Dios, ¿que Dios no tiene entonces el deber de dejarme ir? Sí, su gobierno existe gracias al libre albedrío. Pero no olvides una cosa, y esto me encanta, y grábate esta lección: aunque Dios respeta el libre albedrío, Dios sigue siendo Dios, y por lo tanto es un ser soberano. Y un ser soberano hace lo que quiere, porque es Dios. Y yo le doy gracias a Dios por esta fase de su soberanía, porque si no, miles y miles de los que se han salvado no se hubieran salvado si Dios no hubiera insistido, si Dios no nos hubiera arrancado de una situación. No esperes que Dios lo haga todo el tiempo, pero muchas veces Dios tiene un límite y dice: yo escogí a Jonás y quiero que Jonás predique en Nínive, y va a ser Jonás. Por lo tanto, muchachito, vas a pasar por muchas situaciones que tú no quieres, porque yo te elegí a ti. Tú lo vas a hacer. No, Señor, escoge a otro. ¿Se acuerdan de Moisés? Manda a otro. No lo vas a hacer tú. No sé hablar. Voy a poner a Aarón. Buscó miles cosas. Buscamos miles cosas para que lo haga otro. Cuando Dios se porta como Dios, es soberano, y vas a hacer las cosas porque Dios lo dijo. Mamá, te sientes identificada cuando dices: ay, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque soy tu madre. Bueno, pues Dios lo dice porque soy tu padre, soy tu creador, soy Dios, soy soberano. Nadie hay más grande que yo. No le tengo que dar cuentas a nadie, y yo elegí que tú lo hagas y lo vas a hacer. Amén. No quiero. Soy soberano y lo vas a hacer. ¿Lo hizo Jonás o no lo hizo? ¿No hubiera sido más fácil si lo hubiera hecho desde el principio? Las tormentas en nuestra vida tienden a ser menos dramáticas que las que hizo famoso a Jonás.
pero es beneficioso para nosotros interpretarlas como medios por los cuales Dios rehúsa dejarnos escapar. Yo le agradezco a Dios por los problemas porque veo que Dios está trabajando, no quiere que me les ocurran. Dice, mediante ellas, las tormentas, Dios procura despertar en nosotros un sentido de peligro que corremos. Eso está en Profetas y Reyes. Si no fuera por las tormentas, yo no me iba a dar cuenta del terrible peligro que estoy corriendo. Dios no te obliga a recibirlo, pero tampoco va a permitir que tu rechazo lo haga detenerse de intentar salvarte. Él lo va a intentar y le doy gracias a Dios por ello. Y ahora quiero, en mis palabras, escribir la carta según Jonás de acuerdo a Omar. Y en esto resumo su historia. Todavía mi cuerpo huele a pescado. La conexión. ¿Qué tiene que ver Nimrod, el pescado, la adoración a los astros con la predicación a Nínive? Los ninivitas adoraban al dios pescado. Y vino un tipo en el nombre de Jehová que se lo tragó un pescado y no se murió. Este tipo debe tener un mensaje mayor que el de nuestros dioses. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Dios? No hubo un solo ninivita que no creyera en el mensaje que traía Jonás porque olía a pescado. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios prepara las conexiones. Todavía huelo a pescado. Estoy parado en las arenas de la misericordia divina. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que te mereces. ¿Qué se merecía Jonás? Ser desechado y escoger a otro. ¿Dios te sigue escogiendo? Me había encaminado a Tarsis, pero Dios me detuvo con una tormenta que azotó mi vida. Mientras intentaba escapar de las tormentas, fui tragado por un inmenso pez de circunstancias que me sumergieron en la soledad y en la frustración. Sin embargo, oré a Dios y el Señor escuchó mi plegaria. ¿Crees que Dios no te escucha? Ahora, mi cuerpo yace sobre las tranquilas arenas de una nueva oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades. Todavía mi cuerpo huele a pescado. Sin embargo, Dios nunca me abandonó. Amén. Me quiere tanto que insiste en usarme para ministrar su palabra. Y ahora me es imposible negarme. A Dios ya no le interesan mis intenciones de viajar a Tarsis, pues Él reencaminó mis pasos rumbo a Nínive, el lugar donde Él quiere usarme para ministrar su palabra. No es donde tú quieres, es donde Él quiere. Todavía siento en mi cuerpo el olor a pescado. Y no huele bien, ¿verdad? Así huele el pecado en nuestras vidas. Afortunadamente, Dios no lo nota. Con razón. Si me ha lavado con su sangre. Y eso me huele a victoria. Mi esposa ya me va a entonar un canto que tiene que ver con la voluntad de Dios o la voluntad tuya. Y cuando tú quieres, cuando tú realmente quieres hacer lo que Dios quiere, vives en victoria y vives feliz. Amén, amén. Necesito ayuda con el sonido. Feliz sábado. Feliz sábado. El que dice yo quiero, para honra y gloria de Dios. Amén. Tras en mí vivir mi propio
pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Tal vez pasaré por tiempos duros, lejos del hogar, mas tras la aflicción el gozo vendrá, pues tu amor me guardará. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Contenta estoy, me has enseñado a rendirme a ti. Confiando estoy en tu voluntad, pues mi vida sostendrás. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Amén. 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 Prácticamente una oración cantada. Amén. Vamos a terminar puestos de pie. Vamos a orar. Amén. Te damos muchas gracias, Padre Eterno, por tus bendiciones. Gracias por tu voluntad revelada en la Biblia. Amén. No hay duda de que sabemos qué quieres para nosotros. Si no lo hemos entendido, perdónanos. Y danos la sabiduría que tú dijiste en Santiago que podíamos buscar en ti. Sea lo que sea, Señor, tú siempre guías nuestros caminos, porque eres nuestro Padre. Guíanos en el camino de la rectitud, de la santidad, en el camino de Cristo. Y que podamos querer de todo corazón lo que tú quieres para nosotros. Tanto te esforzaste por salvarnos, que moriste en la cruz. ¿Cómo es posible que después de eso nosotros agarremos nuestros propios caminos y queramos encontrar la salvación con nuestras propias obras? Perdónanos, Señor. Quita de nosotros toda soberbia, toda vanidad, toda actitud pecaminosa. Quita de nosotros todo eso que empaña la capacidad de discernir tus caminos y tu voluntad, y ayúdanos a querer lo que tú quieres para nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Gracias por estas lecciones bíblicas. Permite también, Señor, que ahora que vamos a comer,
bendice los alimentos y bendice cada familia aquí presente para que en su hogar nunca falte la abundancia y del alimento en la mesa. Y enséñanos, Señor, ayúdanos a vivir una vida temperante en todos los aspectos. Lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Se pueden sentar, hermanos? Le vamos a pedir a nuestros hermanitos diáconos para que den la salida. Y Pastor Omar, si pasa aquí al frente.